Los fenómenos naturales no se pueden predecir. Pero una adecuada información puede hacer la diferencia a la hora de enfrentar una catástrofe. El estar preparados es responsabilidad de todos. Aprendamos a prevenir desastres. Sintoniza Cultura de Prevención. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana. Solo por Betel. Lo que necesitas escuchar. 10 de la mañana con 4 minutos. Ya se encuentra con nosotros aquí en cabina de Betel Radio, señor Gilberto Romero, el expresidente de PREDES, con quien vamos a tratar el tema acerca de la importancia y la gestión del riesgo de desastres. Muy buenos días, señor Gilberto. Bienvenido a Betel Radio. Muy buenos días y muy agradecido por tener la oportunidad aquí de conversar sobre un tema tan importante para la ciudadanía. Nuestro país, esto de la prevención de desastres, la entidad que tiene el gobierno para este tema es de reciente creación, ¿no? Tiene poco tiempo y entiendo surge como una sugerencia de organismos mundiales que abordan esta problemática, ¿no? La importancia de prevenir los desastres. Sin embargo, PREDES, yo tenía noticias de PREDES ya hace años y efectivamente ustedes ya tienen mucho tiempo antes que el gobierno decida contar con una entidad para esto, ¿no? Bueno, efectivamente este año estamos cumpliendo 35 años. Surgimos el año 1982-83 con el fenómeno del Niño. Un grupo de profesionales decidimos juntarnos para ver cómo podíamos apoyar en el tema de los desastres, emergencias, y planteamos un enfoque nuevo en ese momento, que era la prevención, ¿no? La prevención en el sentido, digamos, de remover las causas que están generando los riesgos para la gente, ¿no? No solamente entonces ya solamente prepararnos para afrontar adecuadamente un desastre y poder escapar y sobrevivir, sino evitar que los desastres ocurran, ¿no? Y eso es una de las cosas que forma parte de los principios de nuestra institución. ¿Cómo es que podemos evitar que los desastres ocurran o que si ocurren causen el menor número de daños y víctimas? Es fundamental que la población tenga una actitud, ¿no? Una actitud y unas prácticas acordes con lo que manda el medio natural. Porque si empieza, digamos, a forzar al medio natural o a retar al medio natural realizando actividades que no condicen con el ambiente en el cual la gente está viviendo, entonces está exponiendo a situaciones de riesgo. Pongo un ejemplo. En la zona de Ceje Selva es una zona de pendientes forestadas que la gente que no conoce las características de este suelo y que acude con fines de colonizar, con fines de aprovechar el recurso natural de esa zona, deforesta, ¿no? Corta la vegetación y pone algún cultivo en estas pendientes. Al momento de cortar se está eliminando la cobertura, que es la protección del suelo, ¿no? Se está dejando el suelo desnudo frente a lluvias intensas que luego caen y arrastran todo el suelo y se lo llevan, van lavándolo, porque son capas muy delgadas de suelo los que existen en esos lugares, y ese empobrecimiento y posteriormente denudamiento del suelo convierte pues a esa zona en una zona de deslizamientos frecuentes, huaicos, que no habían antes cuando estaba todo cubierto de vegetación. Entonces la vegetación cumple un rol muy importante y hay que tener muchísimo cuidado con eliminarla porque podría ser, la consecuencia podría ser fatal. Este es un ejemplo que está ocurriendo en la Ceje Selva, en nuestro país desde hace varias décadas, por lo cual se incrementa el número de huaicos, deslizamientos en toda esa zona. Entonces,
regreso a lo que había dicho al comienzo. La cultura de prevención es asumir nuevas actitudes frente a la vida y frente al medio en el cual nos ha tocado vivir, ¿no? Es apreciar la vida por sobre todo, y en función de eso organizar unas actividades que condicen con el medio natural y nos permiten hacer sostenible, ¿no?, todo lo que estamos produciendo, estamos creando y la vida que estamos llevando, ¿no? De lo contrario, nos exponemos a desastres. Los diagnósticos de alguna manera es previsible que quien se pone y habita en el borde de un río y después el río crece, pues entonces van a ocurrir inundaciones y desbordes. Hay ciertos desastres, digamos, que están cantados, ¿no? Pero hay otros que no están tan cantados, que vienen con esto que en estos tiempos se conoce como el calentamiento global o el cambio climático, ¿no? ¿Qué tan grave es esto en el tema de los desastres? Claro. El clima está cambiando en el mundo, y no ahora, sino a lo largo de siglos. El clima cambia hacia un calentamiento progresivo y paulatino, ¿no? Lo que sucede es que a partir de la industrialización, ¿no?, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, que empiezan a descubrir combustibles fósiles, como puede ser el petróleo que se extrae del subsuelo, el carbón, para hacer funcionar las maquinarias y mover, digamos, todo el conjunto de lo que es la infraestructura industrial. Empieza a explotar estos recursos masivamente, porque se empieza también a producir, ¿no?, para una sociedad de consumo cada vez mayor. Y entonces esta práctica, ¿no?, se ha descubierto que está contribuyendo al calentamiento global. ¿Cómo así? Por el hecho de quemar el petróleo, quemar el carbón, se emite gases, ¿no?, a la atmósfera, ¿no? Los humos son los gases que están contaminando la atmósfera y que están calentando la atmósfera, ¿no? Porque la atmósfera viene a ser como una cápsula en la cual estamos viviendo, ¿no?, y que tiene el oxígeno que necesitamos, tiene sus procesos, lógicamente, y si esto se está calentando, a eso llamamos el efecto invernadero, ¿no? Es decir, una cápsula que por dentro nos produce un calor especial. Eso significa que el ser humano está contribuyendo con sus actividades al cambio climático de una manera más acelerada que lo que es natural, lo que venía naturalmente. Hay una contribución que acelera ese calentamiento del planeta sin que los seres humanos estén preparados para esos cambios así acelerados. Y entonces ya se empiezan a manifestar impactos en diferentes partes del mundo de este calentamiento, ¿no? ¿Cuáles son los principales impactos del cambio climático? La deglaciación. Deglaciación en los polos, ¿no?, en el Ártico y el Antártico. Deglaciación de los nevados. En el caso peruano tenemos la suerte de tener toda una cordillera de nevados, siendo un país tropical, que estamos ubicados al centro del planeta, en la línea ecuatorial. Sin embargo, tenemos glaciares. Esa es la gran suerte que tenemos. Sin embargo, nuestros glaciares se están derritiendo aceleradamente, ¿no?, de tal manera que en unos 50, 80 años ya todo esto habrá desaparecido, ¿no? Y gran parte de nuestras cuencas y gran parte de las actividades que realizan los campesinos en las partes altoandinas se abastecen del agua que escurre de los nevados durante todo el año, ¿no?, y derivan
o a través de puquiales o de lagunas que hay allí, utilizan para la agricultura. Si esto desaparece, entonces la única posibilidad sería esperar la temporada de lluvias y en función de eso hacer el tipo de agricultura que sea posible. Pero también el ambiente natural de las partes altoandinas va a ir cambiando de paisaje, ¿no? De verdor se va a convertir en un paisaje amarillento, ¿no? O marrón, y entonces los recursos que le llamamos de la biodiversidad, los bofedales y tantísimos miles y miles de especies vegetales, pero también animales que viven en esos ambientes, habrán ido desapareciendo poco a poco. Entonces, esto es lo que está causando el cambio climático en el mundo. Pero también el cambio climático está desordenando el clima en las diferentes regiones del mundo. Si bien en algunas regiones estábamos acostumbrados a tener nuestra estación de verano, ¿no? Con lluvias entre diciembre y marzo, luego entre abril y septiembre la temporada fría, ¿no? En la cual se producen fríos intensos, heladas y nevadas en las partes altoandinas del Perú, ¿no? Son nuestras dos grandes estaciones marcadas que tenemos. Sin embargo, debido justamente al cambio climático, esto no está sucediendo. Es decir, algunos años podríamos tener una escasez muy grave de agua, ¿no? En la cual es calificada como sequía, y en otros momentos podríamos tener también olas de frío intenso en zonas o regiones donde no se acostumbra a sentir ese tipo de temperaturas. Entonces, a eso llamamos un desorden climático, donde ya la regularidad del clima que imperaba normalmente en esas zonas se ha ido alterando, ¿no? Eso está entonces indicándonos que más posibilidades de desastres existen debido al cambio climático, ¿no? El cambio climático ha venido entonces a incrementar el riesgo que ya teníamos, ¿no? Debido a las condiciones de clima que eran propias de esta parte del mundo, ¿no? Nuestro país. Señor Roberto, justo estaba ahorita revisando, hay una publicación que ustedes han realizado en relación a 5 herramientas para la gestión del riesgo de desastre. ¿Nos puede comentar brevemente puntos muy principales de cada herramienta que detalla en esta publicación? Sí, efectivamente, en esa publicación hemos sistematizado las herramientas con las cuales trabajamos con las poblaciones, ¿no? Se refieren a las siguientes. Una de las cosas que es clave y sobre la cual hay que comenzar si uno quiere trabajar para reducir riesgo de desastres es conocer el riesgo, ¿no? Conocer el riesgo significa que la gente tiene que informarse sobre cuáles son los peligros naturales que existen en su territorio. Somos una zona sísmica, por ejemplo, y eso vamos a tener que aceptar y convivir con sismos, porque no podemos trasladarnos a otra parte del mundo y deshabitar toda esta zona. Somos país con determinados tipos de climas y que en temporadas de lluvias nos causan tal tipo de problemas, ¿no es cierto? Esos son los peligros, los huaicos, las inundaciones, lluvias intensas, y también tenemos las heladas, las sequías, etc. Entonces, conociendo qué tipo de peligros ocurren durante el año en nuestra zona, luego tenemos que preguntarnos si estamos expuestos, ¿no? Están expuestos nuestro ganado, está expuesto nuestros cultivos, o en el caso de terremotos está expuesta nuestra vivienda porque está en un suelo quizá muy empinado, deleznable, que no tiene una capacidad portante alta, o nuestra vivienda es sumamente frágil, la hemos construido sin mucho conocimiento técnico y poco a poco con los recursos que hemos podido juntar. Entonces, tenemos que ser sinceros y darnos cuenta si somos vulnerables frente a sismos, por ejemplo, ¿no? Y si somos vulnerables, entonces el segundo paso
es un plan de acción, ¿no? Es decir, tenemos que, reconociendo que existen situaciones de riesgo porque somos vulnerables, el siguiente paso es ¿qué hacemos? Y la acción no tiene que ser una acción espontánea y caótica, sino tiene que ser una acción planificada, ¿no? Hay cosas que le corresponde hacer al municipio de la localidad, por ser obras públicas de gran envergadura, pero hay otras que corresponde hacer a nuestra familia, al interior de nuestra vivienda, en nuestro hogar, ¿no? Y deberemos comenzar por eso, ¿no? Y para esto es importante definir, por tanto, con apoyo de especialistas, algunos planes de reducción de riesgos a nivel familiar y a nivel comunal. Otra herramienta que también necesitamos nosotros es desarrollar lo que es la conciencia y la sensibilidad frente a las situaciones de riesgo. Y en este aspecto cumple un rol muy importante los medios de comunicación, como ustedes. Y les felicito por tener este programa, este segmento tan importante, porque de esa manera podemos ir generando cambios de actitud, cambios de prácticas frente a la vida. La prevención no solamente se aplica, pues, como vemos, en el campo de los desastres. La prevención se aplica en todo campo de la vida, ¿no? En la prevención del delito, la prevención ante las drogas, ¿no? Todas son actividades que tienen que realizarse antes de y justamente para que no suceda. Esas serían las actividades de prevención, ¿no? En todo nivel de cosas. Y siguiendo con las herramientas, tengo que señalar también que allí lo que tenemos es capacitación, ¿no? Una herramienta fundamental es tener la posibilidad de trabajar con las poblaciones en capacitación. No es una capacitación técnica y comprensible por el tipo de lenguaje que se utiliza. No, trabajamos directamente con la población en reuniones donde la gente reflexiona sobre lo que le ha sucedido en el pasado, ¿no? Los desastres que le han ocurrido, cómo ha reaccionado y cómo se ha recuperado de esos desastres, y a partir de ahí examinan en grupos cuál es su vulnerabilidad actual, ¿no? Si siguen en las mismas situaciones que les llevaron al desastre o cambiaron después del desastre, ¿no? Esto permite que la gente va haciendo una cronología de los desastres y de los impactos que tuvieron en su vida, ¿no? Pero también cobre conciencia de que no ha hecho mayores cambios y entonces está expuesta a nuevos desastres, porque sigue viviendo en el mismo lugar, con el mismo tipo de vivienda, ¿no? Y entonces de ahí es donde en forma comunitaria hacemos estos llamados planes de prevención, ¿no? Planes de prevención. Y luego, lógicamente, tenemos que vincularnos con el municipio local, ¿no? Que es el que puede dar el soporte, el apoyo para que se ejecuten una parte de estas cosas. Don Gilberto, este programa se llama Cultura de Prevención y le dedicamos todos los días media hora a este tema, de modo que queremos que nos vea usted como aliados, y estamos para apoyarlos en lo que usted considere necesario. Nuestro tema es el mismo, estamos en el mismo lado, en el mismo tema de la cultura de prevención. Tenemos que agradecer su participación en el programa y confiamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros para seguir conversando de este tema y temas relacionados con la prevención de los desastres. Bien, yo tengo que agradecer nuevamente por esta oportunidad de conversar sobre esta temática. Nuevamente reiterar mi felicitación al trabajo que ustedes vienen haciendo. Acogeré las propuestas que me hacen para aliarnos en este tipo de temas y luego nuevamente poder contribuir en los programas que tengan de aquí en adelante. Tenemos un equipo de profesionales, especialistas que pueden venir a conversar con
con ustedes y con el público radio oyente en las próximas semanas con el mayor gusto. Sí, porque son distintos tipos de posibilidades de desastre, y me imagino hay distintos tipos de especialistas, ¿no?, que puedan dar los mejores consejos para que los oyentes puedan tal vez sacar alguna enseñanza, y lo principal creo que es tomar conciencia, ¿no?, que vivimos en una región que es vulnerable a diversos desastres, a sismos, a inundaciones, a huaicos, al fenómeno del Niño y el cambio climático. O sea, las posibilidades son muchas, ¿no? Y tenemos que estar preparados. Sí, ciertamente. Los fenómenos naturales no se pueden predecir, pero una adecuada información puede hacer la diferencia a la hora de enfrentar una catástrofe. El estar preparados es responsabilidad de todos. Aprendamos a prevenir desastres. Sintoniza Cultura de Prevención. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana. Solo por Betel. Lo que necesitas escuchar.